Bueno, el ejercicio nos indica tres fuerzas, ¿sí?, concurrentes que forman un ángulo de 30 grados. Esta fuerza oblicua de 5 newtons. La fuerza de 4 newtons está a 90 grados de la fuerza de 5 newtons. Y tenemos una fuerza de 6 newtons que ya se encuentra sobre el eje de las X. Nos pide calcular primero las componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Para ello vamos a realizar la sumatoria. Entonces, en el eje X, la fuerza de 6 newtons ya se encuentra ubicada sobre el eje X, por eso no necesita realizar descomposición. Directamente voy a sumar los 6 newtons. Luego, la fuerza de 5 newtons, para descomponerla en el eje X, tenemos que usar el ángulo que forma con el eje de las X. Recuerden que se multiplica la fuerza oblicua por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces vamos a sumar 5 newtons por el coseno de 30 grados. De esta forma nos va a quedar la fuerza oblicua en el eje X, ¿sí? Luego tenemos que sumar la fuerza oblicua de 4 newtons, ¿sí? Para descomponerla, vemos que nos queda un vector con sentido negativo, ¿sí? Tenemos que multiplicar el valor de la fuerza oblicua, que es 4 newtons, por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje de las X, ¿sí? En este caso sería coseno de 90 más 30 grados. Entonces sería coseno de 120 grados. Bien, una vez que tenemos las fuerzas, todas las fuerzas en el eje X, realizamos el cálculo. Esto nos da un valor de 8,33 newtons. Ahora procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La fuerza esta de 6 newtons no se puede descomponer en el eje Y, ¿sí? Fijémonos que coincide con el punto cero. Ahora, la fuerza de 5 newtons sí podemos descomponerla, nos quedaría aproximadamente a esta altura, ¿sí? Y para calcular su valor se multiplica el valor de la fuerza oblicua, pero en vez de usar coseno de 30, vamos a usar seno de 30 grados. Más la fuerza de 4 newtons por, si sobre el eje X usamos coseno de 120, vamos a usar el seno de 120. De esta forma obtenemos que las componentes en el eje Y tienen una magnitud de 5,96 newtons. Acá vamos a marcar la componente Y, ¿sí? Así pueden ver que lo que tenemos que hacer es obtener fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y colineales y sumarlas, ¿sí? Bien, una vez que encontramos los valores de las fuerzas en el eje X y las fuerzas en el eje Y, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Para encontrar la resultante, por el método del paralelogramo, ¿sí? Es decir, esta fuerza en Y la traslado acá, marco el punto y 1, ¿sí? La resultante sería esta. Pero este es un método
gráfico y nosotros necesitamos encontrar el valor exacto, es decir, un método analítico. Para ello vamos a calcularlo. Como aquí se formó un triángulo rectángulo, podemos calcular esa hipotenusa, ¿sí?, utilizando el teorema de Pitágoras. De esa forma la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la resultante en el eje X al cuadrado más la resultante en el eje Y al cuadrado. Reemplazando los valores, es decir, acá debería ir 8,33 al cuadrado más 5,96 al cuadrado, obtenemos que el valor de la resultante es de 10,24 newtons. Y de esa forma obtenemos el valor de la resultante. Ahora, el ejercicio también nos pide calcular este ángulo, que es el ángulo de inclinación de la resultante, ¿sí? Y lo podemos también resolver con trigonometría. Lo que se formó es un triángulo rectángulo. Los valores que tenemos son el cateto adyacente, que sería la resultante en el eje X, y el cateto opuesto, que sería la resultante en el eje Y, este. Entonces, la función trigonométrica que relaciona estos dos, podría usar otra porque tengo la resultante, pero puedo haber cometido algún error al calcular esta resultante. No sé, puede ser que no haya puesto paréntesis acá al comienzo y al final, entonces haya calculado mal la raíz de ese valor, de esa suma. Entonces me conviene usar los valores que encontré al comienzo, que son la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y. Yo sé que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Para nosotros el opuesto es la resultante en el eje y el adyacente es la resultante en el eje X. De modo que el ángulo, si yo quiero averiguar el ángulo, la función tangente pasa al otro término como arco tangente. La resultante en el eje Y era de 5,96 sobre 8,33. Efectúo el cálculo y el ángulo de inclinación con respecto al eje X me da 35 grados 31 minutos. Y listo. De esta forma es como encontramos la resultante y la inclinación de un sistema de fuerzas concurrentes donde hay más de dos fuerzas, ¿sí? Muchas gracias.